y bienvenidos al canal. Hoy veremos el tema de plano tangente, que este se ve en la materia de cálculo vectorial o cálculo multivariable, como se le conoce en algunos de los lados o de algunas escuelas. ¿Ok? Bien, pasamos a una definición. Se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una superficie y la vamos acercando cada vez más y más y más, ¿ok? Si nos vamos acercando, por ejemplo, esta superficie que se alcanza a ver aquí, es una especie de óvalo, no sé cómo podríamos considerarlo, una especie de, vamos a considerarlo como un huevo, ¿ok? Una especie de huevo que si nos vamos acercando hacia la cresta, nosotros añadimos un plano tangente aquí, nos vamos acercando cada vez más a un punto asignado, cada vez nos vamos acercando más y nos daremos cuenta de que llega un punto donde son prácticamente planos paralelos o, en este caso, si nos vamos acercando todavía un poco más, nos daremos cuenta de que son planos tangentes, donde solamente tocan un punto, si sí, o sea, te tocaría este plano un punto al plano que nosotros hemos añadido. ¿Ok? Veamos otra definición. Dice sea z igual a f de xy, una función escalar con derivadas parciales continuas en AB del dominio de f. El plano tangente a la superficie en el punto P, donde P tiene valores de a, b, f de AB, es el plano que pasa por P y contiene las rectas tangentes al plano tangente a una superficie por P y contiene las rectas tangentes a las dos curvas. Bien, quizás esta es un poco más técnica a la que hemos visto anteriormente, pero viene a ser lo mismo, ¿ok? Tenemos una superficie, como la superficie que teníamos anteriormente, ¿ok? Una especie de óvalo, huevo, no sé cómo podríamos considerarlo. En este caso tenemos una superficie, pues no muy regular, ¿ok? La superficie es esta, la que está en color C, perdón, en color azul, lo siento. Tenemos esta superficie y por definición nos dice que si nosotros a esa superficie asignamos un punto P, ¿ok? Como lo que les mencionaba del huevo en la cresta, asignamos un punto y si nos vamos acercando cada vez más podemos asignar una recta tangente que podemos ver que toca solamente en ese punto que hemos asignado. Como ya se trata de superficies, pues existen varios puntos donde podría atravesar una recta tangente. Entonces, esas rectas tangentes contienen a ciertas curvas, como las que podemos ver aquí. Si se fijan, esa es una superficie, entonces las rectas tangentes, la T1 y la T2, que son rectas tangentes, generan ciertas curvas, como lo que podemos ver aquí, entonces se generan sombras, ¿ok? Pero lo que nos importa son las rectas tangentes, entonces el plano tangente contiene a dichas rectas tangentes, a la T1 y a la T2, y a un punto, ¿ok? Si se fijan, las rectas tangentes pasan en ese punto y contienen al plano. Si recordarán, para sacar la ecuación de un plano necesitábamos un punto y una recta, ¿ok? Un punto en el plano y una recta. Eran las condiciones que necesitamos para sacar la ecuación de un plano. Vuelve a ser lo mismo ahora en superficies. Necesitamos un punto y rectas, ¿ok? Rectas tangentes en este caso. Bien, entonces recuerden, un plano tangente es simplemente un plano que pasa y solamente toca en un punto a la superficie. Es tangente solamente en ese punto que nosotros asignemos y contiene a ciertas, a dichas rectas tangentes que parten de derivadas parciales, ¿ok? Derivadas parciales continuas. Bien, lógicamente, para calcular ese plano tangente, ese plano tiene una ecuación. Como lo habíamos, bueno, supongo que lo han visto en sus clases, existe una fórmula para calcular el plano en el espacio. Ahora en plano en una superficie, la fórmula es z menos z0 igual a la parcial de x evaluada en x0 y0 por x menos x0 más la parcial de la función con respecto a y evaluada en x0 y0 por y menos y0. Recuerden que x0, bueno, x0, y0 y z0 son valores del punto P, ¿ok? El punto que nosotros hemos asignado para calcular el plano en esa curva, o en esa superficie, perdón. Nosotros tenemos una superficie, asignamos
el punto que nosotros queramos, y esos valores de esas coordenadas de ese punto son estas que tenemos aquí, x0, y0 y z0. ¿Ok? Z, si se fijan, por ejemplo, tenemos z, x y y, bueno, x, y z, si quieren verlo así, que no tienen un subíndice como el 0. ¿Ok? Esas simplemente son variables para poder calcular la ecuación del plano. Por último, vemos que tenemos f de x y f de y. Recordarán por las definiciones pasadas que se necesita una superficie, entonces esa superficie tiene una función compuesta de variables múltiples, que son x, y, z, w, las variables que ustedes quieran ponerle a dicha superficie. Entonces debe tener derivadas parciales, ¿ok? Entonces, si recordarán de la definición pasada, decía que necesitábamos calcular las derivadas parciales. Por definición, sabemos que la derivada de una función es la tangente, ¿ok? Entonces, de ahí viene o parte ese concepto. Bien, entonces, teniendo la fórmula, podemos hacer el siguiente ejercicio. Determine la ecuación del plano tangente de z igual a x por e a la xy en 2,0,2. ¿Ok? Tenemos una función, sí, es de una superficie o tienen varias variables, pues sí, tiene x y tiene y dentro de una función. Y tenemos el punto, ¿ok? Tenemos el punto donde tenemos los valores de x0, y0 y z0. Entonces, no necesitamos nada más, simplemente necesitamos empezar. Paso 1, derivadas y evaluación. Primero, si recordarán de la fórmula, tenemos que calcular la parcial de x o la parcial de la función con respecto a x y la parcial de la función con respecto a y. ¿Ok? La función la derivamos con respecto a x, si recuerdan la función es x por e a la xy. Entonces derivando esta parte de aquí, ya sabemos hacer derivadas parciales, solamente las explicaré, pues x por y a la xy más e a la xy por 1, ¿ok? La derivada. Recuerden que esta es una derivada compuesta. En el canal también tenemos videos para entender las derivadas y mismas derivadas parciales. Bien, entonces calculamos la derivada parcial con respecto a x, simplificamos el resultado y recuerden que tenemos que evaluarlo en el punto x0 y y0. Entonces el resultado de esta derivada parcial con respecto a x lo evaluamos en x0 y y0 y me da como resultado 1. Mismo caso para la parcial de y, derivamos con respecto a y, esta es una derivada normal, no tiene mucha complejidad. Y obtenemos f de y evaluada en 2,0, recuerden por la fórmula, y esto es igual a 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer paso, ya tenemos la mayor parte de la fórmula. Ya tenemos esta parte de aquí y esta parte de aquí. El siguiente paso sería solamente la sustitución de la fórmula, que sería z igual a, perdón, z menos z0 es igual a f de x, bueno, pues toda la fórmula de ahí. Ya tenemos este valor de aquí, este valor de aquí y este valor que viene extraído del punto donde nosotros queremos calcular el plano tangente. Hacemos la sustitución, ya sabemos que el punto donde nos lo habían dado era 2,0,2, entonces ese 2 le corresponde al z0. Ya sabemos que esta parcial vale 1, 1 por x menos, recuerden x0, más 4, que es la del resultado de la derivada parcial y evaluada en este punto, que es 4, por y menos y0. Recuerden, estas de aquí son variables, no se les puede asignar valor directamente. Las únicas que se les asigna valor directamente del punto son x0, x0, y0 y z0. Bien, resolviendo esta ecuación que tenemos aquí, nos quedaría que es, bueno, multiplicar 1 por x, pues x, 1 por menos 2, pues menos 2, más 4 por y, 4y, 4 por pues menos 0, pues 0, ¿ok? Simplificando y ahora sí la ecuación, nos quedaría que el resultado es z es igual a x más 4y. Y ese z igual a x más 4y es el resultado o es la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a x e a la xy en el punto 2,0,2. ¿Ok? Esa es la respuesta final al ejercicio que nos plantearon.
Entonces, pues, hasta aquí termina el resultado, perdón, hasta aquí termina el ejercicio donde damos esta ecuación del plano tangente. Bien, pues hasta aquí sería todo, espero que les haya gustado, espero que les sirva para sus clases, sus exámenes. No se olviden de comentar, de dejar like, de compartir, suscríbanse para más videos. Eh, pues creo que sería todo. Comenten si tienen algún tema en específico en el cual quisieran tratar. Más adelante veremos ya integrales múltiples o incluso integral simple y después integrales múltiples, centroides, y pues más temas relacionados al cálculo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y suerte en sus exámenes.